Hola, es un gusto en saludarte. Hoy te presento otro pequeño tutorial cuyo objetivo va a ser recordarte cómo se resuelve una figura geométrica que en este caso se denomina el cuadrado. Para iniciar este tutorial te voy a mostrar acá que en esta parte te estoy dejando algunas fórmulas importantes, las fórmulas principales del área y el perímetro de un cuadrado y algunas fórmulas en las que ya vamos a despejar otras variables en el caso de que te soliciten, por ejemplo, aquí encontrar el lado del cuadrado en función al área o encontrar el lado del cuadrado en función al perímetro y así sucesivamente. Sin mucho preámbulo, entonces pasemos a la explicación. La primera figura que te presento acá es el cuadrado y este se caracteriza porque todos los lados que vemos acá son iguales. Entonces, un cuadrado está formado por 4 lados, cuya característica o importancia que tiene el cuadrado es que todas esas distancias son iguales. Y además, tiene una diagonal, como puedes notar en esta parte de acá. Sus ángulos internos miden 360 grados en total y tenemos acá ángulos rectos, el cual mide 90 grados. Pasemos a ver entonces algunos ejercicios para que podamos ir repasando el cuadrado. Te presento una primera situación en la que dice lo siguiente: hallar el área de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 8 centímetros. Como es una característica del cuadrado que todos los lados son iguales, entonces aquí te he puesto una figura, un cuadrado, en la que te recalco que todos los lados son iguales. Y como la idea es calcular el área, entonces matemáticamente el área es igual al lado al cuadrado. Como conocemos el lado que vale 8 centímetros, reemplazamos la fórmula, aplicamos calculadora y entonces 8 al cuadrado es igual a 64 centímetros al cuadrado. Recordemos por favor de que el área siempre se va a medir en unidades de superficie elevadas al cuadrado, en este caso centímetros al cuadrado. En una segunda situación nos piden calcular lo siguiente: hallar el perímetro de un cuadrado sabiendo que sus lados miden 8 centímetros. En esta situación, el perímetro es la sumatoria del contorno de la figura geométrica. Es decir, que para calcular el perímetro de un cuadrado tenemos que sumar todos los lados. Y es por eso que la fórmula matemática es igual a 4 veces el lado, ya que obviamente un cuadrado tiene 4 lados. Por lo tanto, si reemplazamos la fórmula, conocemos el lado que vale 8 centímetros multiplicado por 4 y entonces llegaremos a la conclusión de que el perímetro de este cuadrado va a medir 32 centímetros. En una tercera situación, la pregunta dice: hallar el lado de un cuadrado sabiendo que su área es de 64 centímetros al cuadrado. Entonces aquí empiezan las preguntas en sentido reverso o al contrario a la que estamos acostumbrados a calcular. Al comienzo de este tutorial nos daban el lado y nos pedían el área y ahora la situación es al contrario, nos dan el área y nos piden el lado. Eso se resuelve fácilmente si nosotros despejamos la fórmula, los cuales te mencionaba al comienzo del tutorial. El lado va a ser igual directamente a la raíz cuadrada del área. Como conocemos el área, que vale 64 centímetros al cuadrado, reemplazamos la fórmula, aplicamos la calculadora y entonces para que el área de este cuadrado sea de 64 centímetros al cuadrado, necesariamente el lado debe medir 8 centímetros. Otra situación que se puede dar es la siguiente: hallar el lado de un cuadrado sabiendo que su perímetro es de 32 centímetros. Entonces acá tenemos la figura que nos indica de que debemos calcular ahora en este caso el lado en función al perímetro. Como sabemos de que el perímetro es 4 veces el lado, despejamos el lado y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, esta fórmula es la que me va a calcular el lado de un cuadrado cuando yo conozca su perímetro. En este caso reemplazamos la fórmula, el perímetro es 32 centímetros dividido entre 4, que es la cantidad de lados del cuadrado, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que para que eso suceda o se cumpla, el lado del cuadrado debe medir 8 centímetros. Otra situación también muy frecuente en los cuadrados es hablar de la diagonal. Y en este caso,
La pregunta dice hallar el lado de un cuadrado sabiendo que su diagonal mide 10 centímetros. Entonces cuando hablamos de diagonal, estamos hablando de esta línea de acá, que para efectos de cálculo, si usted se da cuenta, al trazar esta línea, nosotros hemos formado un triángulo rectángulo. Por condiciones de la figura que es el cuadrado, los lados van a ser iguales, porque ya hemos dicho que un cuadrado se caracteriza porque los lados son iguales. Y tengo la hipotenusa, que en este caso viene a ser la diagonal del cuadrado. Lo que me lleva a pensar de que para resolver este problema tendré que apoyarme en el teorema de Pitágoras, el cual dice que la sumatoria de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso vendría a ser la sumatoria de los lados al cuadrado será igual a la diagonal del cuadrado elevado al cuadrado. Una aplicación del teorema de Pitágoras. Como los lados son iguales, yo los podré sumar, entonces n al cuadrado más n al cuadrado es 2n al cuadrado igual a diagonal al cuadrado, y de ahí procedo a despejar. Este que está multiplicando pasa a dividir, y este cuadrado va a pasar como raíz. Conclusiones. Cuando a mí me den la diagonal de un cuadrado y me pidan el lado, yo puedo calcularlo directamente con esta fórmula. Por lo tanto, el lado va a ser igual a la raíz cuadrada de la diagonal que me la han dado, que vale 10 centímetros, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2, y por lo tanto, haciendo operaciones en la calculadora, llegamos a la conclusión de que para que esto suceda, es decir, para que la diagonal sea 10 centímetros, los lados, cada uno de ellos tendrán que medir 7,07 centímetros. Bien, mis estimados, espero de que este pequeño tutorial les aporte y les apoye a que ustedes puedan resolver sus problemas con respecto a la figura geométrica del cuadrado. Sin más que decirles, los saludo muy atentamente y como siempre que tengan un excelente día.